Los invito, estamos en un capítulo del pastor dándole seguimiento a esto que se llama las promesas de Dios. Las promesas de Dios lo tenemos todo en la Biblia. Capítulo, versículo, que ustedes lean. Si logran interpretarlo, el mensaje, encontrarán que ahí tenemos una promesa del Señor. Les quiero leer Romanos 9, que nos dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencias entre judío y griego. Y le agregaría ahí, entre gentiles. Está ahí una promesa de Dios. Nos dice: si confesares con tu boca, ¿sí? Esa es la promesa del Señor. Él estará contigo en todo tu caminar, en toda tu vida. Esa es una de las promesas. Inicié con esta, ¿sí? Porque nuestra fe debe de ser acompañada con la oración. Así también, permítanme recordar de Génesis, en sus capítulos 12 del 1 al 3 y del 17 del 1 al 15, un pasaje de Abraham. Cuando el Señor le hace esta promesa, Abraham, que él sería el padre de una gran nación y que su nombre sería grande. Pero hubo otra promesa más en la que la esposa de Abraham escuchó como el Señor le decía a él: que iban a tener de él la descendencia de una gran nación. Pero ¿qué creen, hermanos? Si aún ahorita, con todos los avances científicos que hay, con toda la tecnología que tenemos, resulta que muchas mujeres tienen el deseo de ser madres y no son bendecidas con eso. ¿Por qué? Les comento esto. Porque Abraham, cuando le hacen esa promesa, tenía 100 años, ¿sí? Y se llamaba Abraham. Y su esposa Sarai, 90. Pero era no fértil. No podía tener simiente. Y Abraham eso le dijo a Dios. ¿Sí? Y Sarai se empezó a reír de eso. ¿Qué mensaje nos da este pasaje? Tanto de la promesa de Dios a Abraham, cuando ya le cambió el nombre, y a Sara. A uno le dijo que lo iba a hacer padre de una gran nación, que su descendencia iba a nacer de ahí. La fe. ¿Sí? Abraham decidió creerle a Dios, a pesar de la situación que atravesaban. Pero aún así construyó un altar como señal de fe y obediencia. Es la fe en un Dios que hace hasta lo imposible, como este mensaje que les estoy dando.
¿Por qué? Porque así como conocemos este pasaje, así debe de ser nuestra fe. No debemos de conocer obstáculos ni barreras, porque el Señor no nos prometió que no vamos a tener obstáculos, que no vamos a tener barreras, que no vamos a tener enfermedades, que no vamos a tener quebrantos económicos o familiares. Eso no nos lo prometió. Como le leí al principio lo de Romanos, es que uno debe de tener una fe, ¿sí? Y hacerla de esa fe como una columna de hierro, ¿sí? Fuerte, tener la confianza en Él, depositarla en Él. Hoy, también si ustedes se dan cuenta, en el inicio, Emma, por favor la primera, ¿sí? Si ustedes notan ahí, platicamos cuando subí a dar la palabra hace 15 días o 20, sobre la semilla, la simiente de uno, ¿verdad? Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose a la mujer y a la serpiente. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de Dios. Cuando Adán y Eva, ¿sí?, son expulsados del Edén. Pero le dice, ¿sí?, que la simiente de la mujer aplastará a la serpiente. Si lo trasladamos e interpretamos esta palabra, la serpiente era vista como Satanás, ¿sí? Esa es la lucha constante que hay hasta la fecha, hasta cuando venga en su segunda venida Jesús en su nuevo reino. Pero esa es la primera promesa que tenemos de nuestro Señor, de Dios Jehová. La siguiente, por favor. ¿A qué nos invita la prédica de hoy? A hacer una reflexión. Podemos llegar hasta cuestionarnos si en realidad ya tenemos una verdadera fe en nuestro Señor y en su Hijo Cristo Jesús. Porque las promesas de Él no son palabras únicamente. Él no es hijo de hombre. Él es omnisciente. Es sabio. Es grande. Él no puede faltar a su palabra, porque si faltara a su palabra, no sería Dios, sería como nosotros. De ahí desprendemos ese significado de que es una promesa. En Génesis les comentaba que ese capítulo y versículo se le conoce como el protoevangelio. ¿Por qué? Porque esa es la señal de una buena nueva. Y se le conoce también como el primer evangelio. Esa promesa que hizo el Señor de la enemistad que siempre va hasta la fecha a ocurrir entre la serpiente y la mujer, la descendencia, la semilla, todavía está. Mientras nosotros no fortalezcamos nuestra fe, mientras nosotros nos sigamos dejando conducir por el pecado, la serpiente estará todavía viva. Somos nosotros a través del evangelio
que debemos de modificar eso para que la venida del Señor sea llena de victoria. Y que aquí, porque Él va a venir como cuando vino la primera vez, en carne, pero también va a venir con todo su poder. Y si nosotros podemos estar en el Evangelio y transmitir el Evangelio a otros, lo veremos, que ese reino será de victoria. ¿Qué es una promesa? Nosotros, ahora sí, sin vituperio, ¿no? Sin alabanza, es una expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él alguna cosa, o bien un ofrecimiento hecho a una divinidad. Ese ofrecimiento es un contrato, quizás ustedes mucho lo han escuchado decir, una promesa de venta en un sentido jurídico. Eso es. ¿Por qué? Porque después de eso va a preparar ya el contrato real. Es aceptación voluntaria de uno y otro. El Señor nos ofrece, y esa es su promesa. Por eso les decía, en cada versículo, en cada capítulo de la Biblia que nosotros leamos, hay una promesa del Señor. Pero también esa expresión de voluntad es dar a uno o de hacer para él una cosa. En griego es evangelia, que es una promesa, un anuncio o mensaje. Esto lo relacionamos con el compromiso con Dios, de que Él nos va a conceder algo bueno. Pero ese es un ofrecimiento que Él hace por el amor que siente en nosotros, es voluntario, nace de su corazón. No es de que nosotros lo hagamos cumplir. Él nos da esa promesa. Y nosotros mediante la oración tenemos que hacer que esa promesa llegue, pero de acuerdo a sus tiempos, no a los tiempos de Él. Ahorita me acordé que hice así. Ayer vi a un comediante que salió así con su partitura y hacía esto. Se mojaba el dedo, pero le daba la vuelta a la página con el otro. Ya hasta que se dieron cuenta los que estaban ahí, hagan de cuenta como aquel que se ríe del chiste en la noche, ¿sí? Así ellos al principio se quedaron así viendo lo raro, ¿no? Que se mojaba un dedo y con el otro le daba vuelta. Lo hizo tal vez 4 o 5 veces y entonces todo el mundo se soltó la carcajada y él hizo un paso hacia atrás y les hizo. ¿Por qué? Porque no le entendieron, ¿no? En el diccionario bíblico Holman encontramos que el Señor nos da esa promesa como un anuncio de su plan de salvación y de bendición a su pueblo. Porque una promesa puede ser para cada uno de ustedes, ¿sí? Porque si nosotros aceptamos a Jesús, como les leí al principio, no va a ser de que yo ya oré, ay, toda mi familia va a estar ahí, ¿no? Esto es individual, ¿sí? La promesa es para usted, para usted, para usted, para usted. Pero si alguno de ustedes no creyera en el Señor y no hubiera confesado con su boca que Él es su Rey y Salvador, ¿para quién va la promesa nada más? Acuérdense cuando decimos, ay Señor,
benditos son los que están aquí para escuchar tu palabra, ¿sí? Y para los que no están, ojalá y vengan la siguiente semana, porque se perdieron de esa palabra. Pero también quiere decir en un momento dado que no es que se la hayan perdido, sino que la palabra era para ustedes, ¿sí? El Señor quiere que esté en sus corazones y que estas promesas que Él da, ¿sí?, sea en su corazón, que queden, que sean forjadas ahí, como cuando el herrero forja el acero. La siguiente. Isaías 44:3, para que vean qué fuerte puede ser esas promesas. Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. ¿Sí? Nosotros somos esa tierra sedienta. Dame de beber de tu agua, Señor. Quiero ser esa fuente. ¿Han escuchado ustedes cuando una persona anda en el desierto, ¿sí?, y no tiene ni siquiera una coca? No, mentira, no. Aunque sea un vasito de agua así, ¿no? Así. Porque durante todo ese tiempo que él camina sin agua, el cuerpo se va proveyendo. El cuerpo no sabe si es para su bien o para su mal. Él busca la forma de sustentarse, ¿sí? No le importa de dónde. Y empieza uno la deshidratación. Y de esa deshidratación, ¿sí?, ya viene también, para los que andan ahí, el espejismo. Y después del espejismo sobreviene la muerte. Entonces, cuando se llega a encontrar un oasis, se le llaman ellos en el desierto, y toman agua, el sediento va, se avienta y empieza a tomar como Dios le da a entender que tome esa agua, sin saber que en esa forma de tomar también se puede ocasionar la muerte. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esa promesa que el Señor nos da, lo debemos de hacer de esta forma. Permítanme tantito. Porque también del calor, un golpe de calor es peligroso, ¿eh? No se me vayan a desmayar, por favor. Espero que les llegue. ¿Sí? Bueno. Entonces, no importa para nosotros que esa promesa se tarde en llegar, pero que cuando esté en nosotros nos sirva para refrescarnos el alma, ¿sí?, el espíritu, y que sea esa promesa para que hagamos un cambio en nosotros, ¿sí? Es decir, que no seamos por el simple hecho de que digamos, pues el Señor ya me prometió y me tiene que cumplir, porque Él no es hijo de hombre. Él no se puede retractar, ya lo prometió, y porque hasta inclusive muchos que no creen en Él, sin que se enteren, es cuando Dios está más cercano. Porque únicamente Él sabe cuándo van a llegar a Él. Entonces, no es nada más de decir el Señor ya me lo prometió. No. El cambio también es en nuestras vidas, ¿sí? Para que de ese cambio que tengamos nosotros, también lo podamos hacer en nuestra familia. El convencimiento, ¿sí? Espero no extenderme mucho, porque lo que abarcaba era 2 horas, no se preocupen. Nada, mentira. Pero hay una reflexión que nos dice
de una mosca, de una abeja y de un puerco. La abeja, pongamos primero la mosca. La mosca no le gusta la miel. Y si le gusta, no creo que sea mucho. Pero si ustedes ven en qué restaurante está más lleno de moscas, es en el basurero. ¿Sí? La mosca le gusta eso, todos los alimentos echados a perder, lo que ustedes imaginen, cosas feas. Para ella eso es productivo, ese es su alimento. La abeja es, que aunque chiquita y que pica y que cuando pica hasta puede matar porque hay algunos que son alérgicos, produce la miel. Pero si ustedes ven la abeja, busca las flores, ¿sí? Busca cómo llevar el polen, cómo dispersarlo. ¿Y el puerco? ¿Qué le gusta el puerco? Estar en el chiquero, ¿verdad? ¿Y el chiquero del puerco cómo es? Hay un ejemplo, pues, cuando nos dicen nuestros papás que somos niños: ya te dije que arregles tu cuarto, mira cómo lo tienes, parece un chiquero. Nomás de joven, cuando somos muchachos, pues, calcetín por acá, truza por allá, pantalón por allá, playera por allá, y están todos acomodados así en el piso, y todavía cuando los arreglan, se atreven a decir: ¿por qué entraron a mi cuarto si ya saben que luego no encuentro las cosas como las dejo? El puerco eso, todo lo que sobra de sus alimentos al puerco. Es de lodo, le echan agua y ahí se está feliz el puerco revolcándose. Cambie su actitud de la mosca, cambie su actitud de la abeja y cambie su actitud del puerco. Los tres se mueren. ¿Por qué? Porque no es su hábitat, no es su forma de vida el cambiarles. ¿Que la mosca produzca miel? ¿La va a producir? No, ¿verdad? ¿Que el puerco vuele? No va a poder. La mosca quizás sí se habituaría a vivir donde el puerco. Por eso les digo que las promesas de Dios es para una vida mejor, no para empeorar. No podemos ser como la mosca, no podemos ser como el puerco. En la Biblia lo dice: no tires perlas al puerco. Entonces, y torrentes sobre la tierra seca derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. ¿Vieron qué promesa tan grande es esa? Y mi bendición sobre tus descendientes. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? ¿Sí? Cuando tú lo aceptes, cuando tú creas, cuando tú declares con tu boca que Él es tu Salvador, tu Rey, tu Padre, ¿sí? El primero, el último, el omega, el alfa. Todo esto te ofrece. Y no necesitas mucho. No te pida que le lleves riquezas o que regales tu casa, ¿sí? O que se las des a los pobres. No, que cambies tu vida. Porque si no, les va a pasar como el joven rico, cuando llegó a pedirle al Señor: oye, yo quiero seguirte, Señor, porque tú eres bueno. Y yo ya he cumplido con todos tus mandamientos. Y cuando te diga el Señor: cambia de vida. No. De vida nada más, de tu forma de vivir te está pidiendo.
Y que digas, no, ¿por qué? Voy a dejar a mis amigos. Voy a tener que ir al templo los domingos. Y a mí me gusta irme a jugar fútbol o a irme al bar con mis amigos. No. Y las muchachas van a decir, ay, ¿cómo voy a cambiar mi vida? Y la luz y sonido, discotecas, perdón, porque ya me quedé en esos años, ¿no? Pero hoy no sé cómo centros nocturnos, bares y todo eso, ¿no? No, pues ¿cómo? ¿Cómo voy a cambiar eso? ¿Ustedes les parece que es algo muy drástico que pide el Señor? No, es algo tan sencillo de cumplir que no tengo más que cambiar. Aceptar esas promesas que el Señor me da no me cuesta nada. ¿Sí? ¿Qué tengo que modificar? Mis hábitos, mis viejos hábitos. Pero ¿cuántos por seguir a Cristo también no cambiaron esos hábitos? Y les puedo platicar de uno que gozó de esa gran promesa. ¿Sí? Yo soy un gran admirador de Pablo. ¿Sí saben cómo era Pablo de Tarso? Con los llamados Saulo. Un asesino. Siguió a los cristianos porque los odiaba. Pero el Señor, cuando te promete algo, lo promete porque te va a hacer cambiar. Así le pasó a Pablo. Si vemos Pablo, todas las cartas que escribió, Romanos, Filipenses, ¿sí?, Tesalonicenses y todas las cartas que él escribió, no las hizo como yo en toda esta semana que hice esto, en mi casa, con 2 ventiladores, ¿sí?, levantándome desde las 6 de la mañana, orando todos los días porque me dejara el Señor interpretar lo que él pedía, lo que me pidió el doctor, ¿sí? De 6 a 10 de la noche leyendo la Biblia, y leyendo otra Biblia, leyendo diccionarios, y no se los quiero decir porque me parezca pesado, ¿sí? Pero lo hago en un lugar confortable. A veces me voy a mi despacho, en mi escritorio, a veces estoy en el pasillo del carro, en el estacionamiento, pero ahí estoy. Pablo no lo hizo así. Pablo demostró que la promesa que le hizo el Señor, él la iba a esperar. ¿Y lo hizo dónde? En una cárcel. Y él no se espantó, ni lloró, ni reclamó nada, siempre estaba con una sonrisa. Que uno, cuando tan siquiera piense uno a la cárcel por 72 horas, te cambia la vida, te marca. A él no le importó eso. A él lo único que le importaba era que servía al Señor y que sabía que promesa que hacía el Señor la cumplía. Y a él le hizo la gran promesa que le iba a cambiar de vida, y lo cambió drásticamente. Porque Pablo se entregó en cuerpo, alma y espíritu con él, ¿sí? Aceptó lo que nos dice Romanos 9:10, ¿verdad? La siguiente, por favor. ¿Ya ven? Lo que les decía. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no hará? Por eso, cuando ustedes oren, demuestren esa fe. ¿Sí? Estén plenamente convencidos de que Dios los escucha, que su oración no se pierde en el vacío, que el Señor ha inclinado su mirada hacia ustedes y también su escucha, su oído. No tengan la incredulidad que tienen muchos de allá afuera. Algunos de que dicen que el Señor no existe, otros dicen que sí, pero no.
Nosotros no. Nosotros estamos convencidos plenamente que Él es nuestro Padre. Y que si Él vino al cielo, aquí a la tierra, del cielo a la tierra, es para hacernos conocer que su promesa sí era cumplida. Porque mandó a alguien, ¿sí?, a cumplir esa promesa. Mandó a su Hijo encarnado en Él, ¿verdad? Imagínense, y esto no por... Pero, ¿cuántos de ustedes conocen la fecha? ¿O cuántos de nosotros? Me voy a incluir porque eso que me deje yo afuera, no, ¿verdad? La fecha de su último día. Nadie, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Él sí lo sabe, porque Él es el que nos formó, nos puso en el vientre de nuestra madre y nos dijo: te vas a llamar Víctor. Y te prometo que tú estarás conmigo. Y esa es la promesa que tenemos todos. Pero ¿qué pasa? Que nos encanta lo de afuera, lo mundano, lo perseguimos, nos vamos con Él. El Señor es paciente, es amoroso, ¿sí? Él, pongan una silla en sus casas, especial esa silla. Los que los lleguen a visitar, sus hijos, sus hermanos, todos denles otra silla. Pero esa silla, que esté ahí. Y su silla. Cuando le pregunten, ¿y esa silla? Es la de mi invitado diario, el Señor. ¿Sí? Está ahí. Y si usted quiere que esas promesas se cumplan, vaya y arrodíllese en esa silla. Al principio usted dirá: ¿cómo es molesto estar así? Mis rodillas me duelen y eso de recargarme en las sillas me causa presión en las manos. Llegará el momento en que cuando usted platique con el Señor, ahí esté constantemente, se dará cuenta de algo, que su vida se empieza a transformar. Y esa es una de las promesas de Dios, ¿sí?, que le dará una vida mejor y una mejor vida. Todo lo demás, ¿cómo viene? Por añadidura, dice. Ora, porque Él te dijo un día: búscame, llámame, clámame, cree. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. En Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Sí? La promesa estaba hecha y se cumplió, ¿verdad? Yo les quiero preguntar esto. Viene Jesús a la tierra cuando todo el mundo esperaba a un rey victorioso con un caballo blanco, una espada con empuñadura de oro, diamantes, rubíes y con el mejor acero afilado a la espada, y él con el mejor ropaje. Resulta que no, que nace en un pesebre. El pesebre no es tanto la cueva donde nació. El pesebre era una piedra, una.
que a veces ahí ponían a las ovejitas más mejores, o que no se descuidaran, o bien que ahí tomaran agua. ¿Dónde nació Jesús? ¿En un palacio? No, ¿verdad? Como su hija nace. ¿Verdad? Todo bebé hermoso, precioso. Y todos los niños despiden algo. ¿Sí? No me vayan a decir olor a pichito. No, no es cierto, ¿no? Despiden ese amor, esa tranquilidad. Lo que hablábamos ese día de la simiente, ¿no? Es nosotros, somos nosotros los guardianes de ellos, los que debemos de vigilar que crezcan bien. Así el Señor nos ve y por eso mandó a su Hijo, que fue despreciado por su misma nación, el pueblo que su padre había elegido para servirle. Y todavía en la actualidad muchos lo seguimos despreciando. No creemos en su palabra de salvación, de que hay un reino que nos espera, pero que su promesa estará ahí firme siempre. Pero nosotros cumplimos esa promesa. Ese es el cambio que nos pide el Señor. Algo tan sencillo pero difícil de cumplir, que seamos como Jesús. Con que simplemente vayamos siguiendo esa luz, no la luz del final, ¿vieron? Porque esa luz sí, abusado, no hay que seguirla tan rápido, ¿sí? Pero que sea Él el faro de nuestras vidas, que cambiemos todo orgullo, toda soberbia, toda maldad, por el afán de servir, por humildad, por mansedumbre, por un espíritu lleno de gracia como el que Él nos da, como el que nos promete: tú tienes mi misericordia y mi gracia, ¿sí? Y te haré salvo. Qué gran promesa. Pero como estamos aquí en la tierra y nosotros nos sentimos también grandes, ¿sí?, no hacemos caso o nos olvidamos de esa promesa. Cuando ustedes cambian y seguimos con esa promesa del Señor, muchos no cambian por temor, por miedo. ¿Qué va a pasar? La incertidumbre. Pero es como cuando busca uno empleo. Los requieren con experiencia. Oye, papá, acabo de salir de la universidad. ¿Quieres alguien con experiencia? Si le ofreces un buen sueldo, va a dejar otro empleo ese de experiencia y va a llegar por este. Pero yo me preparé, ¿sí?, para trabajar también, estudié esa profesión que tú requieres a alguien. Yo te demostraré con mi trabajo que soy honrado, que soy capaz, que soy diligente, que soy un buen servidor, que yo estaré contigo en las buenas y en las malas en este trabajo. Te sentirás orgulloso de mí. Lo traslademos al Señor. Él nos pide eso. Cambia, no te pide con experiencia, te pide que llegues como estás, con tus pecados, con tus fracasos, con tus quebrantos, con tus lloros, ¿sí? Que Él te lo va a transformar, ¿sí? Él te va a dar una nueva vida y la vas a empezar a conocer aquí, en la tierra. ¿Por qué? Porque estás cambiando eso, porque estás modificando tu vida y te vas a dar cuenta que cuando la modifiques va a empezar a cambiar también tu familia, ¿sí? Pero eso debe de ser por cada uno, no porque yo vaya al frente me van a seguir los demás y de repente vea yo que sí me siguen, pero sería en muchas ocasiones tal vez como el flautista de Hamelin, que lo contrataron para sacar a todas las ratas del pueblo y sí, les fue tocando y al final los llevó a un barranco. Cuando cambiemos de actitud nosotros, que vayamos en busca del Señor, seamos muy cuidadosos en eso, que no seamos piedra de tropiezo,
porque entonces estaremos incumpliendo nuestra palabra, ¿sí?, a la promesa de Dios, cuando le dijo pues también a sus apóstoles que fueran al mundo, ¿sí?, y que bautizaran en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es una tarea que tenemos todos nosotros en esa promesa, ¿sí?, de que no tengamos miedo de predicar la palabra, ¿sí?, así como el pastor Luis, que invita a Jesús Caridad, que invita a mi nuera Tania, que invita a David, que invita no me acuerdo cómo se llama la otra persona, a que vengan acá. Pueden ser ustedes también, ¿sí?, pueden subir. Elaborar la prédica, tiene uno que ponerse a leer, ¿sí? Todos podemos leer. ¿Quieren conocer cómo se elabora una prédica? Está nuestro pastor, está nuestra pastora, ¿sí? A mí el pastor Luis, se los digo sinceramente, me deja parte de la prédica, pero hay un detalle, ¿sí?, que si me escuchara, me dijera: hey, ¿no te dije que esto es lo que ibas a decir? Pero resulta que cuando voy, que lo leo y ya voy empezando a hacer todo eso, que elaboro la exégesis, que veo cuál es el mensaje que Dios nos da y cuál es la interpretación de esto, y me acuerdo, pero en este versículo está esto también, y luego, no, pero en este es esto, y empiezo, y cuando vengo a ver, digo, ojalá y me perdone el pastor, ¿sí? Pero así es, tenemos que aprender a conocer que Dios nos escucha, ¿sí? Un día tal vez les platique yo por qué lo digo esto, de que Dios nos escucha, porque sí hubo un momento en eso en mi vida. Y lo de la silla, yo lo hice, y el que me lo aconsejó me dijo: vas a parecer loco hablando solo, vas a pensar ¿para qué lo hago? Pero sí quiero que recuerdes una cosa: tu corazón está enfermo, busca la salvación en él, ¿sí? ¿Quieres que Dios te escuche? Háblale del diario, levántate, híncate y está ahí, y cada que le hables dile que recuerde la promesa que te hizo, que tú ibas a ser salvo. ¿Sí? Hay que intentarlo, no es que me crean, inténtenlo. ¿Sí? Intenten platicar con Dios para que Él, a través de la oración que ustedes le hagan, les cumpla la promesa que ustedes tienen en mente. La siguiente, por favor. En Jeremías 31, versículos 31-34 nos dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué dice esto Jehová? Porque cuando sacó a su pueblo de Egipto, muchos estuvieron incrédulos ante esa promesa. Les dijo que los iba a llevar a la tierra de leche y miel. A lo mejor pensaron ellos que los iba a llevar a trabajar en un campo para que ordeñaran las vacas y fueran a las colmenas. Y no era así. Era la tierra que había señalado Dios para ellos. Pero ellos, en vez de eso, desvirtuaron ese compromiso con el Señor y seguían adorando a sus antiguos dioses. ¿Qué tiempo les llevó para eso? Entonces, nosotros no nos debemos de extrañar el tiempo que nos lleve a acercarnos a Dios. Debemos de estar convencidos que queremos ese acercamiento a través de la oración
y Él nos recibirá porque siempre nos está esperando. Si su pueblo se tardó 40 años para llegar ahí, no es porque hayan encontrado una flechita que decía a Israel, a Jerusalén, no, es el Señor que los condujo. Pero mientras, como castigo, los dejó ahí, que aprendieran que Él era su único Dios, el que prometía y cumplía. No debemos de dudar de eso, hermanos, ¿sí? Él siempre está a nuestra espera. ¿Cómo debemos? ¿O te estás acordando de Él porque en realidad crees que Él es el Señor, que Él es tu Padre? Que no le exijamos, porque va a decir el Señor, ya quieres en tu tiempo, y no es así. Hay muchas veces que lo que muchas personas piden no se llega a realizar en la vida de ellos, ¿sí? Sino se realizan cuando ya no está esa persona. Pero la promesa y la bendición llegan, ¿sí? Y si está usted allá y que le diga, oye Señor, pero te la pedí cuando estaba, Él le va a decir, no, es que no era cuando estabas, era cuando los que están allá los van a recibir, porque tú cambiaste tu forma de ser, tu carácter. Por eso está la bendición para ellos, ¿sí? Vean qué diferencia, ¿verdad? Dice que cuando tengas dificultades o incertidumbres, la promesa de Dios se convierte en un ancla para el creyente. Son una fuente de esperanza, paz interior, fortaleza. ¿Por qué esperanza? Porque esto va más allá de nosotros, ¿sí? Esa es la esperanza, la fe de esperar algo que va a suceder, ¿sí? ¿Se han sentado ustedes en su sala, en su patio o afuera de sus casas en una silla y que se queden quietos, tranquilos? Esa es la paz, ¿sí? Que todo llega un momento en que lo sientes agradable, así haga mucho frío o así haga mucho calor. Ustedes se darán cuenta de eso, de cómo se goza eso. En el Nuevo Testamento se enfatiza que todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento en Jesucristo. Él es el sí y el amén a las promesas divinas, lo que significa que están garantizadas y se cumplen en Él. La venida de Jesús fue ese gran cumplimiento, esa redención. Yo les comentaba hace rato, Jesús sabía que venía con un fin. ¿Nosotros conocemos nuestro fin? No, ¿verdad? Bueno, pues Jesús sabía que iba a morir en la cruz y que había venido por nosotros a perdonar nuestros pecados. Dice pues, no eres salvo por tu fe, sino por tu gracia. Entonces, el Señor prometió eso. Muere en la cruz. Baja al Seol. Y de ahí resucita, ¿verdad? Él necesitaba bajar y salir para demostrar que Él era Dios y que todo lo que decía, porque también eso lo dijo, ¿sí? Lo prometió, y que iba a preparar
allá en los cielos junto a su Padre, el lugar para nosotros, donde vamos a estar en una mejor vida. Él eso es lo que nos promete. ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas de Dios? Con fe, con obediencia, con paciencia. ¿Qué implica todo esto? Creer, tener una fe genuina en el Salvador, en Cristo Jesús. Obediencia, seguir la voluntad de Dios, porque también, así como Dios promete cosas buenas, también nos puede dar castigos, ¿sí? No todo es felicidad, ¿verdad? Tenemos que cumplir esas promesas, reflexionar, saturarnos de esas promesas, recordarlas siempre hasta que traigan la tranquilidad, alegría en nuestras almas, tener paciencia y confiar en Dios. ¿Esto qué es? Más que un pacto, una promesa, pero esto debe de ser desde el momento en que nosotros aceptemos a Jesús, ¿sí?, hasta que llegue nuestro día final y Él nos dé la vida eterna, ¿sí?, cuando gocemos ya de Él en su reino. Esto nos dice que estas no son simples palabras, ¿sí? Es Dios el que nos las está haciendo. Cuán hermoso es y qué tesoro tenemos cuando Él nos da esas promesas. No te desampararé ni te dejaré. ¿De qué gozamos? De su presencia constante, ¿sí? Nosotros no adoramos imágenes, lo adoramos a Él, ¿sí? Los griegos tenían sus altares, pero siempre dejaban un espacio. Cuando le preguntaban a los griegos, oye, ¿y ese espacio para quién es? Es para tu rey, un rey que no tiene rostro, ni imagen, pero que existe y que es el creador de todas las cosas. Ellos que adoraban a Zeus, a muchos dioses que ellos tenían mitológicos, creían en Él. Y nosotros, ¿por qué no debemos de creer en Él? Si nos dice, no te desampararé, no te dejaré. En el Salmo 139, 7-10 nos dice estos versículos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Te tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar y me asiré a tu diestra. Crean eso, ¿sí? Cuando más problemas tenemos, ¿sí?, de cualquier tipo, imagínense al Señor, que está siempre así, extendida su mano derecha. Y ustedes deben hacer esto: agarrarse fuertemente de esa mano, porque Él no los va a soltar, ¿sí? Él va a estar ahí protegiéndonos, ¿sí? Él va a estar ahí para nosotros en nuestros momentos de mayor quebranto, porque esa es la promesa que Él nos hizo, que el que cree en mí y lo que confesare con su boca, ahí estaré, ¿sí? Si tu casa lo confiesa, ahí va a estar. Si tú lo confiesas en tu casa, en tu trabajo, cuando sales, Él va a estar siempre contigo. Vean qué palabra nos da.
Su protección, en Salmo 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tan corto el versículo y tan grande la promesa, ¿sí? Porque Él lo único que nos pide es eso. Cuando los pajarillos, todos los animalitos necesitan de una protección, buscan un árbol, ¿sí? Y se van a protegerse. Nosotros somos hijos de Él, y qué padre no le da protección a su hijo. Por eso esa es la protección que Él nos da. También tenemos en Juan 16:33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué temor podemos tener los que tienen hijos? Nazaret, Eric, Lucy y todos ustedes también. Nuestros papás no necesitan decirlo, y a veces nos lo dicen: no temas, dame tu mano que vas a caminar conmigo, ¿sí? Y desde ahí el niño aprende a caminar con seguridad, porque eso es lo que le transmite el Padre. Eso es lo que nos está prometiendo también el Señor a través de su provisión. Jóvenes, esa ya la habíamos visto, pero no importa, aquí lo tengo. Su provisión en Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no piensen que les va a hacer millonarios, ¿sí? No es de esa riqueza que está hablando, sino es la riqueza espiritual, ¿sí? Esa es la que está hablando. Vengan a mí y yo les prometo esa riqueza. Oren fuertemente, con convicción, y verán cómo todo se va dando por añadidura, ¿sí? El Salmo 23, versículo 1, también es muy cortito, pero tiene una gran palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Dejémonos conducir por Él, ¿sí? Que sintamos que Él está con nosotros, que Él es nuestro Padre, que si Él murió en la cruz, no fue nada más, ahora sí que se puede decir, un homicidio, porque eso es lo que hicieron con Él, ¿no? No tuvo un juicio como debería de ser, pero Él nos da eso, que nada te faltará. Cree en Él, ¿sí? No seas como muchos que dicen santo, 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 pero no creen en lo que dicen. Nosotros tengamos esa fuerte convicción que Él es nuestro Padre. También nos da su paz en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo les decía hace rato, ¿no? Cuando está uno sentado, tranquilo y todo, qué paz se siente, ¿no? Que nada nos preocupa, que llegamos a sentir hasta su presencia en Él. En Oseas 4:6 nos está indicando que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Aquí está. Y en Proverbios nos habla de la sabiduría, nos habla a quienes quieren destruir nuestra sabiduría, ¿sí? Nos habla también de que la sabiduría
está en cada esquina, que nos llama, ¿sí? Pero debemos de atenderla, debemos de acudir nosotros también. No dejemos pasar la oportunidad de conocer al Señor, porque el Señor siempre va a estar para nosotros, ¿sí? Siempre nos está esperando. Déjenlo que se caiga ya. Esto me lo dio el pastor. Es una reflexión que nos dice: el pastor que viajó por un año en avión tenía que ir a estudiar al seminario, y que al final de su curso y como regalo de graduación uno de sus miembros le regala un boleto de avión en primera clase y un regalo económico, el cual en su último viaje pide de todo. Y muchas veces nos pasa esto: por no leer este libro nos perdemos de todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que leer siempre la letra chiquita, ¿verdad? Aquí está la letra chiquita. ¿Necesitan lentes? Compren lentes. ¿Necesitan lupa? Compren lupas, ¿sí? Para que podamos interpretar lo que nos dice. No seamos como este viajero, se fue y no leyó todas las oportunidades que se perdió por no haber leído, ¿sí? Por eso el mensaje nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Su pueblo de Dios fue destruido por lo mismo. Confiaron más en lo que, según les decían otros sacerdotes, con los dioses que tenían, que en el propio Dios, que eligió a ellos por pueblo y que les hablaba constantemente. ¿Sí? No debemos de ser como ellos, porque hasta Jesús lloró por ellos cuando vio que no iban a entender. Los abandonó a Israel y tomó a Jerusalén. Pero no solo a Jerusalén, ahí es donde estamos nosotros, los gentiles, también. Pero no crean que también Israel va a quedar fuera de la palabra del Señor, porque ese es su pueblo. ¿Sí? Ese es su pueblo. Yo los invito, hermanos, para concluir, que reflexionemos sobre estas palabras, porque hay una promesa del Antiguo Testamento en Ezequiel 37:14, donde dice: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice. Es palabra de Jehová, así lo dice Él. Y en la promesa del Nuevo Testamento podemos encontrar en Juan 15:26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Qué nos promete Jesús? La llegada del Espíritu Santo, ¿sí? En nosotros. Vean qué promesa tan hermosa de conocer su palabra y que la podamos hoy tener viva aquí, ¿sí? Porque esto no lo dice Víctor, lo dice nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Y que algún día vendrá por nosotros y nosotros estaremos ansiosos y deseosos de recibirlos. Así termina uno cuando da la palabra de Dios. La reflexión, hermanos, está en que nosotros no pongamos nunca en duda y dejar que nuestro corazón se manche porque creamos o lleguemos a pensar
que Dios no cumple sus promesas. Porque muchos se han alejado de la palabra por eso, porque han demostrado debilidad en sus corazones de que Dios no cumple sus promesas. Pero Dios no es así. Él cumple sus promesas y siempre está esperándonos, y está esperando también nuestro arrepentimiento. Les pido de favor, hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a dar por concluida la prédica de hoy con una oración. Señor, hoy nos diste la oportunidad de estar nuevamente contigo aquí en tu casa, donde siempre esperamos que estés con nosotros, donde siempre esperamos que la palabra que tú nos envías llegue a nuestros corazones y quede grabada en ella, en él, y así también nosotros poder compartirlas con aquellos que la necesitan. Te pido, Padre, que tu presencia siempre esté con nosotros, que esa paz interior de la que nos das a gozar sea porque tú permites la presencia de tu Hijo y la del Espíritu Santo en nuestros corazones. No te pedimos otra cosa más en nuestras oraciones, Señor, que nos escuches, que nos tengas en tu presencia, que nunca olvidemos en nuestros días de darte las gracias por ser nuestro Padre, por estar en nosotros. Te pedimos, Señor, también por todos y cada uno de nuestros familiares, por todos aquellos que tienen una enfermedad, por todos aquellos que han pasado por la pérdida de algún familiar, y que desde aquí les decimos que ellos ya gozan de esa promesa del Señor de estar en el reino de los cielos, que ellos se han adelantado y tienen esa dicha y placer de conocer eso, y mientras nosotros aquí en la tierra seguiremos orando para gozar de tu presencia, como lo hacemos todos los domingos, para partir de ahí y estar en toda la semana en tu corazón, Señor, para que bendigas los trabajos de todos, para que bendigas los trabajos de nuestros hijos, para que bendigas nuestra casa, Señor, porque tuya es tu palabra y es bendita y la compartes con nosotros. Te damos las gracias, ¿sí? Gozamos también de tus misericordias, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre, porque sabemos que cada palabra tuya es como miel a nuestros labios, porque sabemos que cada palabra tuya es como el agua que necesita el sediento, y eso lo reconforta y lo vivifica. Así estás tú en nuestros corazones, Señor. Por hoy me permito a tu nombre despedir a todos y a cada uno de mis hermanos que estuvieron acá, y a todos aquellos que hoy no tuvieron esa oportunidad por alguna razón que tú conoces, Señor, ¿sí? Bendícelos. Guarda la entrada y salida de nosotros también, Padre. Que esta semana que viene todo sea puesto a tu nombre, Padre, ¿sí? Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que podamos gozar del pan nuestro de cada día, Señor. Grande eres, Padre, y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Espero que no se les haya hecho muy tediosa la palabra, pero es lo que me dictó el Señor y no la puedo dejar. Gracias. Pues nos despedimos.